Ok, vamos a continuar con nuestra clase de histología y vamos a trabajar hoy día el sistema tegumentario. Okay, cuando estamos hablando del sistema tegumentario estamos hablando entonces de la piel y los anexos a la piel. Cuando hablamos de anexos de la piel estamos hablando de los folículos pilosos, estamos hablando de las uñas, por supuesto las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. ¿Okay? Entonces, ese es el tema que hoy nos ocupa en la clase. En primer lugar, recuerdan ustedes que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo porque está cubriendo toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y la piel puede ser de dos tipos, piel delgada y piel gruesa. La piel gruesa en realidad está solamente en la planta de los pies y en las palmas de las manos, ¿no? Esa es la histología de la piel gruesa. Y la piel delgada en el resto del cuerpo, inclusive el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, es piel delgada. Si miramos, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Y quizá la iremos estableciendo a lo largo de la clase. Fíjense ustedes, toda esta zona es la epidermis, una epidermis mucho más gruesa, con mucho mayor número de capas o estratos en la piel gruesa. Y en la piel delgada, ¿no?, la epidermis es mucho más delgada, inclusive el estrato córneo tiene muy pocas capas comparada con la piel gruesa. Otra cosa que podemos darnos cuenta es estas estructuras llamadas papilas dérmicas y papilas epidérmicas, ¿no? Inclusive donde vemos las crestas epidérmicas, que en el caso de la piel gruesa, ¿no es cierto?, van a tener un patrón genético que es exclusivo para cada una de las personas. Estamos hablando de las huellas dactilares. Todo el resto, la dermis, ¿no?, que iremos también describiéndola poco a poco, la dermis y la hipodermis en esta zona, ¿no?, la dermis y la hipodermis. Pero ¿por qué es tan importante estudiar la piel? Porque la piel en realidad está cumpliendo una gran cantidad de funciones, porque no solamente está protegiéndonos, no recubriendo nuestro cuerpo, sino tiene otras funciones que las hacen muy importante. Por ejemplo, es protección, ¿no es cierto? Protección ante las injurias del ambiente. Estamos hablando del frío, del calor, ¿no? Tiene una función termorreguladora gracias justamente a las glándulas sudoríparas, ¿no?, que en el caso de que haga demasiado calor, la temperatura aumenta, entonces estas glándulas sudoríparas secretan el sudor, ellas se enfrían en la superficie y eso regresa a la temperatura adecuada para nuestro cuerpo. Y en el caso del frío, también recordemos cuando hemos visto sistema circulatorio, aquí hay una irrigación bastante especial que la vamos a ver también hoy día, ¿no? Y aquí encontramos los glóbulos, que son comunicaciones arteriovenosas que justamente van a mejorar la irrigación de nuestra piel, sobre todo en aquellas partes que están muchas más expuestas al frío principalmente, ¿no es cierto? Es un órgano sensorial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas terminaciones nerviosas formando los corpúsculos, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacini, de Ruffini, etcétera, ¿no es cierto? Además, recuerden ustedes, ¿no?, nos comunica con el medio ambiente a través del tacto, ¿no? A través del tacto. Otra de las funciones es justamente protegernos de la radiación ultravioleta. Por eso que en la epidermis de la piel tenemos unas células especializadas que son los melanocitos, que van a producir la melanina, ¿no es cierto?, y que nos va a proteger de la radiación ultravioleta, que es justamente, ¿no es cierto?, un elemento altamente cancerígeno, ¿sí? Entonces, aparte de eso, impermeabiliza, o sea, así como impermeabiliza la entrada del agua al resto de nuestro cuerpo, también tiene una capacidad de absorción. Por eso es que a nivel de la piel, ¿no es cierto?, podemos utilizar cierto tipo de medicamentos o cierto tipo de cremas, por ejemplo, que son absorbidas, ¿no?, muy bien por nuestra piel. Entonces, seguro que vamos a recordarnos muchas otras funciones de la piel, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Entonces, lo que primero vamos a ver en la histología es el epidermis.
esta epidermis, que está formado principalmente de unas células denominadas queratinocitos, que va a estar formada, ¿no es cierto?, que van a estar formando láminas o placas o estratos, que van a tener, por su posición y la forma de las células, ¿no es cierto?, van a tener diferentes nombres. Entonces, en la piel gruesa vamos a encontrar un mayor número de capas o estratos que en la piel delgada. ¿Ok? Entonces, ¿qué estratos encontramos en la epidermis? Encontramos el estrato basal, que está formado por una sola capa de células cúbicas o de células cilíndricas, ¿no es cierto? Estos son los queratinocitos. El estrato espinoso, que está formado por células más poligonales, ¿no es cierto?, más aplanadas, podríamos decir así. Y luego viene el estrato granuloso. El estrato granuloso se llama así justamente porque presenta gránulos de queratohialina, como se puede ver en esa fotografía del microscopio electrónico. Y luego tenemos en la piel gruesa el estrato lúcido. Este estrato falta en la piel delgada. Es un estrato intermediario entre la capa granulosa y el estrato córneo, que es esta capas de células anucleadas, ya sin organelas, solamente ricas en queratina y otras proteínas más que veremos más adelante. ¿Ok? Otra cosa que estamos viendo en esta fotografía, ¿no es cierto?, es el conducto excretor de la glándula sudorípara, ¿no? El conducto excretor de la glándula sudorípara. Si no tenemos oportunidad de verla en otra fotografía, porque no lo recuerdo, fíjense acá, parte del conducto excretor que está en la dermis de la piel, vamos a encontrar que está tapizado por un epitelio cúbico de doble capa. Pero cuando entra a la epidermis, pierde prácticamente, ¿no es cierto?, ese revestimiento, porque va a estar rodeada por las células epiteliales llamadas queratinocitos. O sea, acá no hay un epitelio cúbico. ¿No es cierto? Esto es lo que se llama la siringe y la acrosiringe, que seguro lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir con respecto a esta fotografía? Solamente que aquí vemos a la microscopía electrónica, ¿no es cierto? Es un corte a baja magnificación, ¿no? Aquí el estrato basal, justamente, o estrato germinativo, como también se le llama. Aquí está el estrato espinoso, ¿no?, donde vamos a encontrar justamente, ¿no?, estas estructuras a manera de espinas que le da el nombre a esta capa, a este estrato, a estas capas, ¿no?, que no son más que proyecciones de los queratinocitos con uniones desmosómicas entre células y células, ¿ok? Luego viene acá el estrato granuloso, donde podemos ver justamente grandes gránulos de un denso, un electrodenso, que es lo que denominamos queratohialina, pero después veremos de qué se trata, ¿ok? Y luego veremos acá el estrato córneo. Esto sí es una epidermis de piel delgada, por eso es que vemos nosotros acá pocas capas de células epiteliales anucleadas, ¿no es cierto?, y que están prácticamente perdiendo esta unión entre célula y célula para poder descamarse. Entonces, la piel, ¿no es cierto?, puede ser de grosor variable, puede variar de 0.1 milímetros a prácticamente 1 milímetro, ¿no es cierto?, dependiendo de qué parte del cuerpo estamos hablando. Hay zonas donde la piel es mucho más delgada, como es el caso de los párpados, por ejemplo. Puso que siempre, inclusive hasta las cremas tienen que ser distintas para el párpado, ¿no?, porque es una piel mucho, mucho más delgada. Y la piel gruesa, ¿no es cierto?, que es parte de las plantas de los pies y las palmas de las manos. Solamente ahí vamos a encontrar piel gruesa. Y que tiene, además de no tener, mejor dicho, de tener el estrato lúcido, ¿no?, un número más, un estrato más que la piel delgada, ¿ok?, tiene mayor número de capas de células, ¿no?, pero carece de folículos pilosos, cosa que sí vamos a encontrar en las glándulas, en la piel delgada. Vamos a encontrar folículos pilosos que están siempre con su
glándula sebácea, ¿no es cierto? Y en algunas partes del cuerpo, de la piel delgada, encontraremos también, junto a la salida del folículo piloso, ¿no es cierto?, de la glándula sebácea, perdón, encontraremos también a las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en la piel gruesa hay glándulas sudoríparas, pero no hay glándulas sudoríparas apocrinas, solamente ecrinas. No hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, ¿ok? Pero tiene mayor número de estratos de queratinocitos en la epidermis, ¿ok? Bien, entonces, recuerden, toda esta piel, ¿no es cierto?, en los extremos, ¿no?, y en las cavidades que hay en nuestro cuerpo, se invagina, ¿no? Por ejemplo, en la boca encontramos epitelio plano poliestratificado, ya no es queratinizado como en el caso de la piel, porque la epidermis es epitelio plano poliestratificado queratinizado, pero cuando se invagina, ¿no es cierto?, ok, vamos a encontrar que deja de ser queratinizado. Entonces, pero todavía, por ejemplo, labios es paraqueratinizado, ¿no es cierto? Pero en la parte superficial del labio es queratinizado, ¿ok? Pero en la boca ya no es queratinizado. Dentro de la boca no es queratinizado, salvo en algunas zonas que luego, cuando veremos sistema digestivo, vamos a hablar de qué tipo de epitelio estamos hablando. Pero, por ejemplo, también en el oído, ¿no? Toda la oreja está tapizada por epitelio plano poliestratificado no queratinizado, que forma parte de la piel. Lo mismo pasa con el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? También tiene epitelio plano poliestratificado queratinizado, porque es piel. La conjuntiva de los ojos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, y al final del tracto digestivo, ¿no es cierto?, el ano, que también vamos a encontrar epitelio de este mismo tipo, ¿ok? Porque es una proyección, podríamos decir así, de la piel. Bien, cuando nosotros estudiamos la epidermis, ¿no?, además de hablar de las características morfológicas de las células, tenemos que ver el contenido de queratina, porque la queratina, ¿no?, que es este filamento intermedio que es propio de las células epiteliales, no es igual en todo el proceso de maduración de la epidermis, porque recuerden que el epitelio germinal o epitelio basal, que son las células que están en el estrato basal, ¿no es cierto?, son las únicas células que se reproducen, ¿ok?, y ellas son las que tienen muchos ribosomas y son las que empiezan a producir la queratina. Pero esa queratina, ¿no?, es de un tipo y que va a ser reemplazada por otro tipo de queratina conforme vamos subiendo de estratos, ¿ok? Por ejemplo, en el estrato basal vamos a encontrar justamente la queratina 5 y 14, son queratinas diferentes, ¿ok? Entonces estos queratinocitos producen queratina 5 y 14. Ahora, si la síntesis, porque recuerden que la síntesis de esas moléculas que son proteínas, ¿no es cierto?, ¿ok?, sus genes son mutados, entonces pueden aparecer patologías relacionadas justamente con estas queratinas. Y estamos hablando, por ejemplo, si falla la queratina 5, ok, si hay una mutación a nivel de la síntesis de queratina tipo 5, ¿no?, y la de 14 va a causar una patología denominada, muy conocida por todos nosotros, que es lo que se denomina como la piel de mariposa, ¿ok?, que es la epidermolisis ampollosa simple. Epidermolisis ampollosa simple, ¿no es cierto? Entonces, las células aquí van a separarse y formar ampollas. Luego, cuando ya subimos al estrato espinoso, que son varias capas del estrato espinoso, la queratina 5 y 14 son reemplazadas por la 1 y 10. O sea, queratina 1 y 10 reemplaza a la 5 y a la 14. También las mutaciones en cada una de estas queratinas, cuando hay mutaciones en sus genes que mejor dicho comanda su síntesis, ¿no es cierto?, es decir, que las codifican, va a aparecer otra epidermolisis, pero es otra lesión en la piel que se va a llamar hiperkeratosis epidermolítica, ¿no? Hiperkeratosis hiperepidermolítica,
epidermolítica, porque está en la epidermis. Es una hiperkeratosis, como que las células aquí se vuelven un poco más duras, ¿no? O sea, porque están alteradas la síntesis de esta queratina. Recuerden que la queratina es el filamento intermedio que le da sostén a estas células, porque recuerden que son células que están expuestas, ¿no es cierto?, a las diferentes injurias que hay en el ambiente. Por lo tanto, tienen que estar, para poder proteger nuestro cuerpo, tienen que tener estos filamentos intermedios que justamente le dan resistencia. ¿Ok? Ahora, esa queratina de tipo 1 y 10, ¿no es cierto?, va a ser reemplazada en la capa granulosa por la queratina 2E y 9. 2E y 9. Pero otra cosa importante que aparece en esta capa granulosa es que se comienza a sintetizar, ¿no es cierto?, un producto de los queratinocitos que es la filagrina. ¿Y qué hace la filagrina? Lo que hace la filagrina es empaquetar, como que junta los filamentos de queratina y los convierte prácticamente en cuerpos laminares, ¿ok? O sea, en haces de filamentos, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a hacer justamente con la queratina. O sea, la filagrina, eso hace con la queratina. Pero además comienza a sintetizarse estos cuerpitos marrones que ustedes ven acá, que ya empezaron a sintetizarse desde la capa espinosa, ¿ok? Que son estos cuerpos laminares que contienen lípidos, ¿no? Estos cuerpos laminares contienen lípidos. Entonces, desde la capa espinosa se comienza a sintetizar los lípidos, estos cuerpos laminares, pero que aumentan, además de aparecer la filagrina, en la capa granulosa. Ahora, si hay mutaciones a nivel de la queratina 2E, ¿sí? ¿Ok? Va a aparecer una enfermedad denominada ictiosis ampollosa. Ictiosis, es decir, las células aparecen como si fuesen escamas, ¿no? Y se hacen unas ampollas. Pero se llama ictiosis. Ictio viene de escamas, ¿no? De pez, ¿no? ¿Ok? Y si es que hay un defecto en la queratina 9, ¿no?, hay una patología denominada queratodermia epidermolítica, ¿no?, y que generalmente aparece en la palma y en la planta de los pies. Entonces, fíjense lo importante que es la presencia de cada una de estas queratinas en los diferentes estratos. O sea, no es solamente la posición y la forma de las células, sino la parte molecular es diferente. ¿Ok? Entonces, ahora, miremos nosotros la capa granulosa, pasamos al estrato lúcido, ¿no es cierto? Y luego, que es un intermedio entre la granulosa y la capa córnea o el estrato córneo. Entonces, estas células córneas que están en los estratos más externos de la epidermis, ¿no es cierto?, van a tener una cubierta que está formada por los lípidos que comienzan a exercitarse a nivel de la capa lúcida. Miren, que ¿se acuerdan que venían los lípidos desde la capa espinosa? ¿Ok? Se van a exocitar y van a envolver a estas células epiteliales, a estos queratinocitos del estrato córneo. Y eso hace que sean impermeables. Pero además de eso, vamos a encontrar otras proteínas que están relacionadas o que están debajo de la membrana citoplasmática y que van a justamente convertirse en las proteínas protectoras de esta capa, ¿ok? De la capa córnea o estrato córneo, ¿ok? Entonces vamos a mirar acá. Fíjense lo que les decía acá. En la capa granulosa tenemos justamente la filagrina, que va a estar empaquetando los haces de queratina, formando los haces de queratina, pero además vamos a tener los cuerpos laminares, ¿no es cierto? En la capa lúcida, los cuerpos laminares, justamente los que tienen los lípidos, comienzan a excretarlos para que vayan rodeando a las células epiteliales, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo vemos la membrana citoplasmática del estrato córneo? Además de la capa de lípido, que forma como una capa multilaminar, ¿cierto? ¿Ok? Se va a unir a unas proteínas. Una de ellas es la involucrina.
¿ok? Luego de la involucrina también tiene una proteína pequeña de prolina, unas proteínas pequeñas ricas en prolina, y luego la loricrina. La loricrina se une justamente a estos tonofilamentos de queratina, ¿ok? Con unos enlaces, formando como unos enlaces cruzados para reforzar mucho más a la célula, ¿no es cierto? Gracias a una enzima que existe en estas células que se llama la transglutaminasa K, ¿no? La TGK, transglutaminasa K. ¿Ok? Entonces, fíjense, eso hace que esta membrana citoplasmática de las células del estrato córneo tengan esa apariencia y esa firmeza y le dan esa impermeabilidad especial, ¿no?, a la epidermis. O sea, las hacen más protectoras, ¿no?, contra todas las injurias que existen en el ambiente y, por supuesto, las hace impermeables. ¿Ok? Entonces, filagrina ya está relacionado con la queratina, ¿cierto? Que va a formar los paquetes de queratina, las va a amalgamar, las va a unir para formar como paquetes. Y luego los lípidos de los cuerpos laminares van a salir, van a ser excretados por la capa lúcida, ¿ok?, para rodear por la parte externa a todas las células epiteliales del estrato córneo. Ellas van a estar luego unidas a otras proteínas como la loricrina, la proteína pequeña de prolina, ¿no?, y la involucrina. Entonces, esas son las proteínas que van a formar la cubierta cornificada de estos queratinocitos. ¿Okay? Entonces, miremos acá, otra vez, en este esquema, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Todas formadas por queratinocitos que ya están viendo ustedes que cambian de forma, de tamaño, conforme van pasando de un estrato a otro. Pero además vamos a encontrar otras células. ¿Qué células vamos a encontrar en la epidermis? Más relacionado con el estrato basal, aunque podemos encontrarlos también en el estrato espinoso, son los melanocitos. Estas células que ustedes ven acá, ¿no? Eso de acá son los melanocitos. ¿Dónde están? A ver, acá, esa de acá. Esa de acá son los melanocitos. Fíjense, siempre con proyecciones citoplasmáticas, vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante, que están envolviendo a los queratinocitos. Después tenemos las células de Merkel, ¿no?, que tienen que ver con órganos sensoriales, en este caso del tacto fino, ¿ok?, terminando en un disco táctil, ¿no? Acá está la neurona sensorial. Esta es una neurona que está llegando justamente a ponerse en contacto con esta célula de Merkel, que también la vamos a encontrar en el estrato basal. Luego, en el estrato córneo, en el estrato espinoso, vamos a encontrar las células de Langerhans, que es una célula presentadora de antígeno, y ahí paramos de hablar de células. Entonces tenemos los queratinocitos, que son los más abundantes, los melanocitos, ¿no?, las células de Merkel y las células de Langerhans. Esos son los 4 tipos de células que vamos a encontrar en la epidermis de la piel. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Vamos a hablar de los melanocitos y de las células de Langerhans, ¿no?, que aquí son las que estamos reconociendo, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, el melanocito, que es esta célula que ustedes ven acá, ¿se acuerdan cuando, no sé si, no, como ustedes creo que no he visto eso, pero el melanocito se va a originar de la cresta neural, ¿ok? Entonces, no es una célula que se va a producir al igual que las otras células de la epidermis, sino de la cresta neural. Esta célula, ¿no es cierto?, es la primera célula que llega, ¿no?, a la epidermis de la piel, ¿no? La parte, o sea, no llegan las otras, no, ella es la que llega primero, ¿ok? Y ella tiene estas proyecciones que van a estar relacionadas. Prácticamente tenemos un melanocito para cada 36 queratinocitos. ¿Y por qué tiene que haber esa relación? Porque recuerden que la melanina, ¿no?, la melanina va a pasar de esas células, los melanocitos, a los queratinocitos. No se quedan dentro de los melanocitos, pasan a los queratinocitos. Por eso hablamos de una unidad epidérmica melánica. ¿Ok? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la membrana basal. Ahora, algo que no quiero
dejar de decir es que debajo de esta epidermis, ¿no es cierto?, que es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, hay una membrana basal, ¿no es cierto? La unión está de la epidermis con la dermis, ¿no es cierto?, se da a través de esta membrana basal, ¿no? Y debajo de ella vamos a encontrar tejido conectivo. Ahora, en el caso de las células de Langerhans, que son la otra célula también con proyecciones, que está en el estrato espinoso, ¿no? También estas van a ser originadas en la médula ósea, como los macrófagos, porque este es un tipo de macrófago prácticamente que vamos a encontrar en la piel, ¿ok? Y entonces comienzan a aparecer en la piel del embrión prácticamente a las 4 o 5 semanas que aparecen después de los melanocitos, ¿ok? Y estas células de Langerhans, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ocupa esta capa que se llama la capa de Malpighi también, ¿no es cierto?, que está formada justamente por la capa, con este estrato espinoso, ¿ok? Son células dendríticas, ¿no? Es decir, son células del sistema inmunitario. Entonces, una vez que ellas se han puesto en contacto con el antígeno, ellas migran hacia la dermis, donde vamos a encontrar a los linfocitos T para que ellos puedan iniciar la respuesta inmunológica. Entonces, de esa manera funcionan estas células. Seguro que más adelante tenemos algunas cosas más que decir, pero para ir avanzando con este esquema que está bastante claro. Luego tenemos a las células de Merkel, que ya les dije son del tacto fino, es decir, son células sensoriales que están conectadas con una placa nerviosa, ¿ok? Y a la placa nerviosa llega una terminación axonémica que en un inicio está mielinizada y luego se hace amielínica, ¿ok? Entonces, esas son algunas de las células. Veamos aquí en esta fotografía. Recuerden que en esta clase siempre estamos viendo las imágenes, ¿no?, de los cortes histológicos, ¿no es cierto?, de los diferentes órganos que estamos estudiando para poder recordarlas y entenderlas. ¿Ok? Entonces, esa es una epidermis. ¿Pero epidermis de qué? Piel gruesa, piel delgada. Piel delgada, ¿no es cierto? Pocos estratos de células, de queratinocitos, ¿no? Muy pocas capas en la capa granulosa y muy pocas capas en el estrato córneo. Y no hay estrato lúcido. Entonces, aquí en el estrato basal, ¿qué encontramos? Además de los queratinocitos, encontramos a estas células que son los melanocitos. ¿Y por qué lo reconocemos en un corte histológico con hematoxilina y eosina que estos son los melanocitos? Porque normalmente se ven así bien redonditas, ¿no es cierto? No se ven las proyecciones que ellas mandan, ¿ok? El núcleo se nota claramente y alrededor del núcleo se ve un halo claro. Y no es que no exista estructuras en el citoplasma, lo que pasa es que no se tiñen con la hematoxilina y eosina. Siempre, estos son melanocitos, queratinocitos, ¿no?, del estrato basal, o células germinales, o estrato germinal, y aquí están los queratinocitos. Ahora, recuerden que en este estrato, que es el estrato espinoso, ¿no es cierto?, se encuentran las células de Langerhans, que son estas de acá. Miren, al igual que el melanocito, también tiene un citoplasma claro, ¿ok? Pero la célula es polimorfa, que es mucho más grande, tiene un citoplasma medio estrellado, como ustedes están observando acá, y las proyecciones tampoco se logran ver con una simple tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, si yo quiero reconocer células de Langerhans, ¿no?, lo que haría es una inmunohistoquímica para poder reconocerlas. Acá hay otra, miren, acá hay otra, ¿no? Y por acá hay otra. No está completa, pero se ve. Aquí está la que se ve de mejor apariencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa es parte de la dermis. Aquí observamos piel delgada y piel gruesa, ¿ok? Entonces, en la piel delgada, aquí están los melanocitos, acá están los queratinocitos. En este caso no se ven las células de Langerhans, pero en el caso de esta piel, miren, esta piel es una piel bien interesante. Quiero que veamos y nos percatemos. Es una hematoxilina y eosina también. Todo esto que ven ustedes acá es el estrato basal, ¿sí? Y este es el estrato espinoso. Pero ven ustedes que este es el melanocito, ¿sí? El melanocito, que se puede ver algunos melanosomas dentro del melanocito, pero las células basales en este caso están pigmentadas.
además de algunas células del estrato espinoso. Cuando uno mira la microscopía electrónica de la piel, ¿no? Uno puede llegar a ver claramente los melanosomas, ¿no es cierto?, dentro de las células de los queratinocitos, cosa que no se puede ver en la microscopía de luz, salvo en este caso que se ha pigmentado un poquito más la parte de los queratinocitos, ¿no? Aquí hay una célula de Langerhans, aquí hay otra célula de Langerhans, ¿no? Está mal, la flecha se ha movido, pero esta es una célula de Langerhans y esta es otra célula de Langerhans. Por favor, tengan en cuenta esos detalles cuando estudien, porque lo que está señalando esta flecha es un queratinocito, ¿ya? Entonces vamos a ver si cuando se mueve, porque se mueve normalmente, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver. Esta es la célula de Langerhans, esta y esta. Célula de Langerhans, ¿ok? Y los melanocitos acá también se han movido, ¿no? Ese de acá es el melanocito. Ay, perdón. Esto de acá es el melanocito. Lo que está marcando las flechas están mal, ¿no es cierto? Se ha movido la imagen. Siempre suele suceder eso, ¿no? Pero podemos tenerlo claro. Estos son los melanocitos y esos de acá son las células de Langerhans, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de los estratos para tener claro, o sea, cuál es la morfología de cada uno de ellos. Entonces, estrato germinal. El estrato germinal o estrato basal formado por células cúbicas o células cilíndricas, núcleos también tienen la misma forma de la célula. El núcleo ocupa el mayor volumen de la célula su citoplasma está ocupado por una gran cantidad de ribosomas, porque son los ribosomas los que se van a encargar de la síntesis de la queratina. Recuerden ustedes que no hay retículo endoplasmático rugoso en este caso, abundante, porque no son células, no son proteínas de exportación, son proteínas que son parte de la misma célula, por lo tanto son sintetizadas por los queratinocitos, por los ribosomas de estos queratinocitos, ¿ok? Entonces, debajo de ella vamos a encontrar la membrana basal, unidas a la membrana basal a través de hemidesmosomas. No se olviden, porque entre ellas hay desmosomas, ¿no? Los desmosomas son justamente la mayor cantidad o el tipo más predominante del epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar justamente estos semidesmosomas. Miren ustedes, ¿no? Acá todo esto es la membrana basal. Aquí tenemos el estrato lúcido, donde vamos a encontrar las integrinas, ¿no es cierto? El estrato de la lámina, ¿qué estoy hablando? La lámina lúcida, la lámina densa, que forman parte de la lámina basal, que es esto de acá, lámina basal. Y esta es la lámina reticular, ¿no es cierto? Entonces, estos filamentos que ven acá, es la laminina, ¿sí? Es la laminina, esa proteína, la glucoproteína, ¿no es cierto? Que tiene varios lugares para unir varias proteínas de estas uniones, ¿ok? Y aquí el hemidesmosoma. Este hemidesmosoma, ¿qué es lo que tiene? Miren ustedes, aquí en el esquema se puede ver mejor. Aquí vemos esta proteína que es acá esto es la placa, esta es la membrana citoplasmática, ¿no? Lo que se ve acá, la membrana citoplasmática, la placa, y esta proteína que está acá, ¿no es cierto?, es justamente la lámina, así se llama, lámina, placa, ¿no es cierto? Estos son filamentos de queratina que anclan a los hemidesmosomas, igual que en los desmosomas, ¿ok? Va a anclar los filamentos intermedios que se denominan justamente filamentos o tonofilamentos de queratina, pero que están unidas a proteínas de unión. En ese caso, esta de acá es el antígeno 1 del pemfigoide ampolloso, este de acá, el rojito. Luego tenemos otra proteína más que es el antígeno 2 del pemfigoide ampolloso. ¿Sí? Miren, dos proteínas que al mutar sus genes van a causar justamente los pemfigos ampollosos, ¿ok? ¿Sí? Y esta otra proteína que ya la conocemos, que es la integrina, ¿no? La integrina que tiene sus dos unidades, una alfa y otra beta, ¿no es cierto? ¿Ok?
y todos estos filamentos, que son filamentos de anclaje, que es de laminina tipo 5. Laminina tipo 5. Recuerda que le he dicho que es una glucoproteína, ¿no es cierto? Ok, entonces no nos olvidemos que cualquiera de estas proteínas que están formando parte de estas uniones, ¿no es cierto?, que son codificadas por genes que están en los núcleos de las células, ¿no es cierto?, si mutan por alguna razón, van a causar, ¿no?, patologías que tienen que ver justamente con el desprendimiento de las células, ¿no es cierto?, y con la producción de ampollas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en las enfermedades, ¿no?, que tienen que ver con las enfermedades ampollosas, el hemidesmosoma, ¿no? Finalmente el pénfigo ampolloso, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí vemos el melanocito, miren ustedes, y miren ustedes cómo están más coloreadas los queratinocitos que están en el estrato basal y algunas que están en el estrato espinoso. Entonces, esos son estos melanocitos, ¿no es cierto?, que van a estar principalmente dispuestos en la capa basal, pero que también lo podemos encontrar en el estrato espinoso, ¿ok? Vamos a ver acá, recuerden que la unidad queratinocitos, ¿no es cierto?, está formada por 36 queratinocitos y un melanocito, tiene justamente este tipo de relación. Fíjense ustedes acá, estos son los gránulos, ¿no es cierto?, de los melanosomas que están conteniendo la melanina, ¿no?, que van a ser secretados desde el retículo endoplasmático, que han pasado al aparato de Golgi. Cuando todavía no está maduro el gránulo se llama premelanosoma y luego se convierte en los melanosomas, que van a ir justamente por estas proyecciones que están rodeando a los queratinocitos. ¿Ok? Entonces, el transporte de estos melanocitos, ¿no es cierto?, de estos melanosomas, perdón, lo hace una miosina. Recuerden que las miosinas, ¿no?, van a moverse a lo largo de las actinas. Entonces, todos estos brazos, estas proyecciones tendrían actina y esa miosina las transporta. Entonces, cuando hay mutaciones a nivel, ¿no?, de esas proteínas transportadoras, ¿no es cierto?, estos gránulos pues no van a poder pasar a los brazos, a las proyecciones de los melanocitos y por lo tanto no van a poder pasar, ¿no es cierto?, hacia los queratinocitos. Entonces vamos a encontrar que hay patologías que tienen que ver con la despigmentación, no solamente de la piel, sino también puede ser del cuero, de los folículos pilosos, ¿ok? Entonces, miren, ustedes son como dendritas, ¿no? ¿Ok? Entonces, dicen los melanosomas dentro de una dendrita y aquí justamente, una vez que ha sido exocitado, ¿no es cierto?, es endocitado por el queratinocito, porque este es un queratinocito. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de esta melanina? Van a rodear, ¿no?, estos gránulos van a rodear, justamente la melanina va a rodear al núcleo para protegerlo de la acción de los rayos ultravioletas. ¿Okay? Entonces, de esa manera son internalizados esta melanina dentro de los queratinocitos. ¿Okay? Entonces, no hay, miren, fíjense que no hay unión entre el melanocito y el queratinocito, ¿no? Solamente están como en contacto nada más. Aquí podemos ver una fotografía al microscopio electrónico de transmisión de un melanocito. Fíjense cómo se ve el citoplasma un poquito claro. Se ven los melanosomas pequeñitos en esta fotografía, porque si bien es cierto, es una fotografía aumentada, comparada con la microscopía de luz, no es tanto para poder ver el detalle del melanosoma. Lo que sí podemos observar aquí, todos estos paquetes que ven acá es queratina. Todos estos de acá son tonofilamentos de queratina. Así se le denomina, tonofilamentos. ¿Ok? Y aquí podemos ver los melanosomas, ¿no?, donde se contiene, ¿no?, la melanina. Todo esto que ven acá como si fuese un core medio lamelado, ¿no? O sea, se ve como si tuviese unas estrías, ¿no es cierto? Estos son los melanosomas y dentro está la melanina, ¿ok?
Entonces no se olviden que primero tenemos los premelanosomas, que van a estar justamente saliendo del aparato de Golgi, y luego tenemos los melanosomas que ya tienen, ¿no? Que son los gránulos de secreción con melanina ya maduros. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora la célula de Merkel. Creo que ya la hemos definido un poco, ¿no? Al igual que los melanocitos, ¿no? Y la célula de Langerhans, ya hemos hablado de ellas, pero vamos a ver, esta tiene que ver justamente con la función táctil, ¿no? ¿Ok? Tienen gránulos neuroendocrinos en su interior, como ustedes pueden observar acá, ¿ok? Están en la capa basal o en el estrato germinal, ¿sí? Está unido a una placa nerviosa que se conecta con un axón que está primero aquí mielinizado y luego se hace desmielinizado, ¿ok? La que entra a la placa está desmielinizada. Entonces, ¿en dónde encontramos una mayor cantidad de esas células de Merkel, que también se originan de la cresta neural, ¿no es cierto? Al igual que las otras que hemos revisado, ¿ok? Se van a encontrar más en la epidermis de la palma y de la planta de los pies, ¿ok? Y van a aparecer a partir de las 12 semanas de gestación. Porque recuerden que estas zonas, tanto de nuestras manos como de nuestros pies, ¿no? Son zonas muy sensibles, muy sensoriales, o sea, por eso podemos tocar, ¿no? Entonces, hoy cuando se crían a los niños, antes las mamás prácticamente le ponían medias a los niños y hasta zapatos cuando eran bebitos, y eso como que le quitaba ese desarrollo táctil, ¿no? Y de conocer el mundo a través de los pies y de las manos, cosa que ahora, pues, con la crianza moderna que existe hoy, ¿no? Se recomienda que los niños no usen ni medias, ¿no? No usen zapatos para ponerse en contacto con las diferentes superficies. ¿Okay? Entonces, además, inclusive he visto, ¿no? que les hacen tocar con los piecitos, la arena, frijolitos, cosas que les ayudan a desarrollar sus células de Merkel, justamente, que son las que van a estar en esta zona de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. ¿Ok? Muy bien. Y aquí la vemos a la microscopía electrónica, miren. Esta es la célula de Merkel, está en el estrato basal. Aquí se ven los gránulos de neurosecreción, ¿no es cierto? ¿Ok? Un núcleo bastante grande y un citoplasma también bastante claro. ¿Okay? Tampoco hay unión entre las células de Merkel y los queratinocitos. ¿Ok?